Bienvenidas y bienvenidos a Familias Digitales. Según una encuesta del INE, la práctica totalidad del 95.4% de los españoles de entre 16 y 74 años de edad ha usado Internet en los últimos 3 meses. Una ubicuidad que se refleja en el hogar, porque ¿cuántas veces una conversación de sobremesa no se ha visto interrumpida por una furtiva mirada al móvil? Un gesto automático, pero no irrelevante. A veces parece que le prestemos más atención a los dispositivos que a la gente que nos rodea. Siempre me parece que es demasiado tiempo delante de las pantallas, sí. No considero que pase demasiado tiempo. Lo tenemos restringido al fin de semana y le ponemos alarmas para que pare. Horario, unas pautas para controlar el uso. Una realidad que puede impactar más a quien es más vulnerable: niños y niñas y adolescentes, jóvenes que conviven con las pantallas, dispositivos para los que desde las familias debemos establecer normas adaptadas a situación, edad, contexto y, a ser posible, que promuevan espacios de diálogo. Hay ciertas palabras clave que a todos nos suenan, se repiten: móvil, redes sociales, horas, consola. Tal vez pensemos que es un problema que se resuelve simplemente limitando las horas frente a la pantalla, pero el reto va más allá. Más importante que las horas de uso es el objetivo, el para qué se está utilizando la tecnología. ¿Horas haciendo scroll infinito con vídeos que no aportan nada? ¿Contenido poco apropiado para su edad? ¿O está buscando y contrastando información sobre algún tema que le interesa un montón? Asegurarnos de que comprendan la importancia de un uso responsable y equilibrado es fundamental. Y para prevenir conflictos a raíz de estas normas, pues os hacemos una propuesta. ¿Qué tal cambiar la perspectiva y convertir las prohibiciones en retos? Por ejemplo, durante esta semana nos proponemos dejar el móvil en otra habitación durante las comidas y cenas en familia. Una elección que puede parecer simple, pero también puede alimentar un vínculo mayor. Pero ojo, que a todos, todas, yo el primero, a las familias muchas veces nos faltan los recursos para saber cómo manejar la tecnología. Pues bien, para ser una influencia positiva en todo esto, es fundamental que nos impliquemos en sus vidas, que les conozcamos, que sepamos cuáles son sus fortalezas y también, por supuesto, sus debilidades. Hoy vamos a reflexionar sobre todo esto. ¿Arrancamos? Sabemos que hoy niñas y niños juegan lejos de casa, fuera de su habitación, mucho menos que tal vez en generaciones anteriores. Y eso es una cosa que a propios y extraños nos preocupa y a veces hasta obsesiona. ¿Es tan importante las horas que pasan con las pantallas? Bueno, pues para hablar de ello tenemos con nosotros María. Bienvenida. Hola. María Zavala, tú eres periodista especializada en educación y alfabetización digital y también autora. Tienes un libro titulado Ser padres en la era digital. Exacto. María, mi obsesión con el tiempo de pantalla. ¿Bien, mal, regular? Tu obsesión y la mía con el tiempo de pantalla es legítima y es normal porque es lo primero que podemos agarrarnos para tener una cierta sensación de control de lo que intentamos hacer a la hora de acompañar a nuestros hijos o hijas en su uso de la tecnología. Es lo primero que se nos ocurre que podemos hacer. Aquí el problema es que estamos creando una etiqueta y cuanto menos tiempo pasen nuestros hijos delante de una pantalla parece que somos mejores padres o mejores madres y ellos van a estar más sanos. Esto es lo que quizás es una equivocación derivada directamente del concepto de tiempo de pantalla que llevamos arrastrando tantos años. El tiempo es muy importante, pero nos guste o no, no es lo más importante o lo único importante. Entonces, a veces cuando nos hacen recomendaciones sobre el tiempo platónico, canónico, que deberían estar, ¿es una recomendación que es errónea? ¿No es tanto cuánto tiempo, sino la calidad o el tipo de uso de ese tiempo? Bueno, un poco de las dos cosas, pero las recomendaciones de los profesionales sanitarios, que también llevan a nuestro lado ya muchos años, sí, no son realmente recomendaciones basadas en que haya evidencia científica que diga 3 minutos más van a ser los responsables culpables directos de un efecto perjudicial. Son recomendaciones que vienen derivadas de la inercia de los últimos años en la que, nos guste o no, quizás hemos dejado que nuestros hijos accedieran al uso de la tecnología de una manera demasiado temprana o demasiado constante. Y derivado de esa inercia nos han tenido que dar unas recomendaciones, estas de que cuando son niños o niñas por debajo de los 2 años, cuanta menos exposición a la tecnología mejor, y luego poco a poco eligiendo muy bien la calidad y el acompañamiento de ese tiempo de pantalla, ¿no? No son recomendaciones vacuas, no son inútiles, no son desacertadas en absoluto, son necesarias por los años de inercia que llevamos. Eso sí,
que pensemos que la única alternativa para que nuestros hijos crezcan sanos, felices y razonablemente listos sea que no haya pantallas en su vida, pues a lo mejor es muy limitado. Claro, es que de hecho no existen estudios longitudinales del efecto de las pantallas, ni las redes sociales, ni los videojuegos, y es cierto que todas estas recomendaciones son consensos de colegios profesionales, pero les falta poder tocar, ¿no? los datos. Mientras no tenemos esos datos y esa evidencia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos gestionar, poner normas que sean conductivas a ese crecimiento más saludable al que tú estabas apuntando? Yo creo que el primer reto que tenemos los padres y las madres es que nos haría falta un poco más de información rigurosa. Ajá. Información que no se base en mensajes, en soluciones muy simples para problemas que en realidad son muy complejos. Entonces, nos mereceríamos un poco más de información de rigor. Pero bueno, para poner normas y límites que nos hagan un poco más sencillo todo este acompañamiento en la nueva era digital en la que nuestros hijos, antes o después, van a tener algún tipo de relación con la tecnología, yo creo que podemos pensar en varias cosas. Por una parte, en mirar a todo esto de las pantallas y la tecnología como a cualquier otra parcela de nuestra vida en la que también educamos a nuestros hijos, ¿no? Okay. Entonces, para educar a nuestros hijos en que aprendan a comer de manera saludable, no hacemos simplemente un prohibir según qué alimentos, sino enseñar a comer de todo y que haya todo tipo de alimentos disponibles en casa, y nosotros nos implicamos, por supuesto, desde el ejemplo, pero también desde muchas más cosas, ¿no? Entonces, es poner normas y límites basados en eso, y te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, no se trata de decir los jueves no puedes ver ninguna pantalla para que no te hagas adicto. Se trata de poner normas en los que digas, pues no sé, a veces puede ser tecnología para ver vídeos, a veces puede ser tecnología para ver algún otro tipo de contenido que nos enseñe a hacer algo, me da igual que sea una Magdalena en la cocina con papá o aprender a tocar el ukelele, y poner normas en ese sentido que tengan una intención en el uso de la tecnología. Por otra parte, que sean normas o límites que no solo tengan que cumplir nuestros hijos e hijas, sino que nosotros podamos sostener en el tiempo y cumplir, porque la realidad es que muchas veces pues los adultos utilizamos la tecnología como niñera, entonces ahí nosotros estamos creando unos hábitos que no tienen mucho que ver con ningún interés espurio, sino con la comodidad, ¿no? Entonces, normas o límites que sean sostenibles, y en último lugar, normas o límites que tengan que ver con nuestros hijos y nuestra familia, sus edades, sus personalidades y el tipo de familia que seamos, porque no todas las familias somos iguales y no todos los niños son iguales, y nos guste o no, tecnología no es una única cosa, no es solo redes sociales, videojuegos, móviles, hay muchas más cosas. Internet es una cosa muy grande en la que hay cosas muy feas y cosas muy bonitas, y el ejercicio que deberíamos hacer padres y madres es acompañar a nuestros hijos mientras conocen ese mundo. El problema es que no es tan sencillo y nos distraemos mucho con el tema de los peligros, que los hay, y no tanto con tratar nosotros de aprender sobre este mundo para ser como si dejáramos el agente mediador que nuestros hijos e hijas necesitan. Oye, ¿dónde podríamos encontrar inspiración, madres y padres, para copiar normas que puedan surtir efecto en nuestra familia en particular, o inspirarnos de manera constructiva precisamente para hacer este acompañamiento? Pues mira, de momento si uno entra en Internet en según qué buscadores, navegadores o páginas web, algunas de ellas de entidades públicas, como pueda ser FAD Juventud o como pueda ser el Instituto Nacional de Ciberseguridad, vamos a poder encontrar un montón de recursos que tienen que ver con estos, con carteles de normas, por supuesto con contratos familiares que tengan que ver con el uso del móvil, pero en realidad con ideas que nos permitan que nuestros hijos no crezcan asimilando el hábito de que una pantalla solo es entretenimiento pasivo, que este es el gran problema. Que están aprendiendo que Internet es como una tele de 24 horas al día y 365 días al año. Entonces, buscar ideas de recursos en este sentido en Internet que nos ayuden, pues por ejemplo, que si tenemos un niño al que le gustan mucho los animales, pues podamos introducirle a un tiempo de pantalla en el que está buscando fotos de animales en un buscador infantil, para luego imprimirlos en papel, recortar con unas tijeras, pegarlas en una cartulina y hacerse su propio póster. Y ahí habrá tiempo de pantalla, pero también manipulación, juego, tanto de manera autónoma como con papá y mamá, y luego algo que queda decorando su habitación y que ha hecho él con sus manos. Qué interesante. Estoy seguro que tienes más consejos de este tipo que me puedes dar. Aprovechando que tú eres autora de Ser padres en la era digital, quédate, traemos a unos padres de la era digital y vemos cómo es su experiencia biográfica concreta. Fenomenal. Y ahora vamos a incorporar el rol, la perspectiva, la experiencia de una madre y un padre que nos acompañáis aquí. Fabio, Raquel, bienvenidos. ¿Qué tal? Bien. Raquel, empiezo por ti. Cuéntame primero, ¿cómo es tu núcleo familiar? Pues vivo con mi hija, que tiene 12 años, y con mi pareja, vivimos los tres. Oye, y
en un día, entre semana, en fin de semana, no lo sé. ¿Tú cómo notas o qué notas en cuanto a efectos si de repente tu hija ha pasado unas cuantas horas con un dispositivo, una pantalla? Pues noto que le falta la energía y la creatividad. Hay veces que digo, fuera tele, la apago, no. Y cuando la he apagado dice, bueno, podríamos hacer... Y empieza a idear cosas y es como que se le abre la chispa en cuanto ya ve que eso ya no va a poder ser. Eso es muy curioso, porque luego ella es muy creativa, pero la tele o el móvil la tonta totalmente. Cuando pasa un tiempo significativo, ¿no? Exacto, y estamos hablando de que no esté utilizándola para cosas útiles. Sí. Cuando la utiliza de forma por entretenerse y ya, es como que le quita toda la energía. Oye, y al momento de cortar ese comportamiento, en ese momento, ¿eso de repente te genera algún conflicto en casa entre tu pareja y tú? ¿Lo veis de manera distinta? ¿Alguien quiere media hora más? Mi pareja y yo estamos bastante de acuerdo, entonces... Pues sí, ponemos unos límites y ella ya se ha acostumbrado también a eso y ya está. O sea, que tampoco es algo que ella suponga. Ya está acostumbrada a que a cierta hora ya no se toca más. Sí tenemos también una aplicación que a las 10:30 se bloquea para que ya a esa hora es dormir y dormir. Y ya está. O sea, tampoco me vuelvo loca prohibiéndole, simplemente pues poner unos horarios y ya está. María, ¿es habitual esta sensación de casi, mis palabras no las tuyas, pero como de ebriedad tecnológica cuando hay periodos largos de tiempo de uso? Pues yo creo que muchos padres y madres sí que manifiestan algo así. Yo creo que tiene mucho que ver con que en la mayor parte de esos casos el niño lo que está haciendo es mirar vídeos. Pasivamente. Claro. Entonces, realmente hay una parte ahí en la que le está siendo estimulado de una manera muy cómoda, no tiene que pensar, no tiene que hacer, y entonces, bueno, pues efectivamente se lo cortas y él quiere más. Es como si le llevas a un supermercado y hasta ese día, cada vez que habéis ido y le has comprado chuches y de repente un día pues le dices que no más chuches, pues a lo mejor te monta una rabieta. Pues esto es lo mismo. Los niños a veces se quedan como desmotivados y por supuesto con rabieta. O sea que yo creo que sí que es normal. Y siempre es porque están acostumbrados a un uso más pasivo que activo de esa tecnología. O sea, en aplicaciones, en redes, en videojuegos, en cosas que fueran más constructivos, más agentes que pacientes, ahí el efecto debería ser distinto al menos. Bueno, claro, o sea, si tú pones unas normas en las que diferencias el tipo de actividad que va a haber delante de un aparato, ¿no? Sí. Utilizando un aparato, y a veces sea algo pasivo, mirar vídeos, pero otras veces sea, me da igual, desde hacer magdalenas a partir de un tutorial o, por ejemplo, escribir un cuento en un documento Word. En el momento en el que tienen que hacer un esfuerzo, ya no pasa lo mismo, porque ellos mismos están ejerciendo otro trabajo de atención voluntaria, ¿no? Claro. El otro hay una atención que no tiene nada que ver con el trabajo del cerebro, ¿no? Entonces no se producen efectivamente los mismos efectos. Por eso es importante que en estas normas diferenciemos entre el tipo de actividad y que la tecnología no sea solo mirar una pantalla, que haya más cosas. Fabio, ¿cómo es tu situación? ¿Cómo son tus hijos? ¿Cuántos tienes y qué edad tienen? A ver, yo tengo un hijo que acaba de cumplir 18 años. Bueno. Coincidencialmente empezó la carrera de diseño de páginas web. Bueno, entonces podemos asumir que pasó tiempo entonces con dispositivos, ¿no? Le llegó el amor por dispositivos. Sí. ¿Y cómo fue su crianza? ¿Cómo lo gestionaste tú? A ver, su primer móvil llegó a los 11 años. Antes lo tuvimos completamente abstraído de tecnología. Y ya a los 11 años dejamos que se embriagara, como tú decías ahora, se embriagara de tecnología y se embriagara de este mundo loco de Internet. Y ya empezamos con diálogo, con ejemplo, con mucha educación, y empezamos a llegar a negociar y a llegar a acuerdos. Y digamos que hoy él se autorregula perfectamente. ¿Sí? Sí. Él se autorregula y llegan momentos de demasiada embriaguez de tecnología y no quiere eso, y más bien opta por ir a hacer ejercicio, por ir a jugar al fútbol con sus amigos, sin dejar aparte la tecnología y lo que está haciendo, lo que está estudiando. ¿Y de dónde te surgió la idea o la inspiración de afrontarlo así, o te surgió sin más? A ver, me surgió porque pues soy docente, también trabajo con jóvenes y veo la problemática de ellos y de sus padres de familia. Y dije, anda, pues esto lo voy a tomar como ejemplo para mi caso personal. Lo hablé con mi esposa y vamos a dejar que él pruebe, ¿sí? Que se sacie, que se sature, y ya empezamos a hablar y a enseñar. Y siempre estamos hablando del tema y llegamos a acuerdos, ¿sí?
Qué interesante. María, ¿esto es una fórmula universal? ¿Esto me funciona según el joven, la joven que tenga delante? ¿O Fabio, además de hacerlo bien, ha tenido un poquito de suerte? Bueno, yo creo que todos tenemos más o menos suerte en función de muchas cosas. No hay una única manera de educar o educar bien, sea lo que sea que es eso, Ajá. ni en relación con la tecnología, ni en relación con nada. Y lo que permitamos o dejemos de permitir con un aparato conectado a Internet no es la única medida que nos va a hacer mejores o peores padres, ni lo que va a garantizar que nuestros hijos tengan una buena vida o una mala vida. Lo que sí que es cierto es que Fabio ha hecho algo muy importante, que es educar más allá de la tecnología en sí, igual que ella. Es decir, al final lo primero es unos vínculos, lo segundo es que los padres tengamos tiempo para crear esos vínculos, por supuesto ganas, que en principio las tenemos todos, ¿no? Pero tiempo para desarrollar esos vínculos. Y en lo que yo veo que contaba Fabio, al final ha hecho una cosa que para mí es clave, que es no entender unas normas o unos límites o una conversación sobre tecnología como algo solo tecnológico, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, la autorregulación, el autocontrol, el respeto a uno mismo, el respeto a los demás, una moderación a la hora de discutir, conocerse a uno mismo para saber cuándo parar de hacer algo, lo que sea, comer chuches o beber alcohol o utilizar las redes sociales o hacer deporte, que es también algo que llevado al extremo puede ser perjudicial. Ese conocimiento de uno mismo es muy importante y no se construye en redes sociales, se construye en familia y en los entornos analógicos más cercanos, ¿no? Yo escuchaba, si te entiendo bien, en vuestros dos ejemplos, que habláis desde una cierta confianza, un diálogo bastante abierto en casa. ¿Cómo se llega allí si no lo tienes ya? ¿Qué consejos nos podrías dar para caminar o para empezar a establecer un diálogo pues así de abierto? Claro, Así es que me impresiona mucho lo de que digáis se ha acabado y ya está, y solo haya una pataleta. Para conseguir que nuestros hijos coman brócoli, si la primera vez que les pones brócoli delante tienen 15 años y hasta entonces solo les has dado patatas fritas, es muy complicado. Ah, claro. Entonces, supongo que algo de brócoli les han puesto desde el principio o los niños les han visto comer brócoli a ellos. Te pongo este ejemplo. Desde el embarazo cuentas. Claro, entonces, a ver, yo creo que todo se construye desde que los niños son pequeños y hay un hábito del que nunca se habla. Cuando se habla de hábitos digitales saludables de nuestros hijos siempre pensamos en el tiempo, pero el primer hábito que construyen es el que tiene que ver con lo que nos escuchan a nosotros decir. La tecnología es súper buena o la tecnología es súper mala o la tecnología no nos gusta. Entonces eso va a marcar muchos hábitos y yo creo que ellos lo que están construyendo es la relación con sus hijos. Cuanto antes su hija se haya acostumbrado a que su madre le pone horarios en los que su dispositivo se desconecta de Internet, si eso pasa desde que la niña tiene, no lo sé, 8, está acostumbrada a eso, no le parece una locura. Y cuando tenga 14 se rebelará, pero no le parecerá una locura porque es a lo que está acostumbrada. Y esto es lo que es muy importante. Empezar pronto, cuanto antes. Prevenir y de manera en este diálogo abierto y también explicándonos, ¿no? Que suena muy bien. Claro, o sea, es que yo creo que al final los padres, las madres, yo la primera, tengo 3 hijos adolescentes y en esto de la tecnología nos viene muy bien poder culpar al aparato. Sí. No nosotros, o sea, es que tú, porque te vas a hacer adicto, porque es que esto es súper adictivo y esto es muy malo y te vas a hacer tonto y no sé cuántos, no sé qué, nos viene muy bien. La realidad es que hay una parte de eso que no es mentira, pero hay muchas otras cosas que podemos hacer. Lo que pasa es que es difícil, no todas las familias tienen acceso a los recursos y a la información y ni siquiera no todas las familias tienen el tiempo suficiente para poder hacer todo esto. Y por eso gana el discurso de vamos a prohibirlo porque así será más fácil y quitaremos los problemas del medio. Pero en la educación nunca nada fue fácil, requiere de un esfuerzo y de un tiempo. Ojalá podamos hacerlo y que esta conversación haya sido útil. María, Fabio, Raquel, muchísimas gracias. A ti. Antes de terminar, un último consejo. Permitidme que eche mano de Cristina. Cristina Gil, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Bienvenida. Tú eres psicóloga experta en prevención familiar y quiero que nos ayudes primero a responder cómo podemos dar ejemplo, cómo podemos ser modelos digitales positivos. Bueno, una de las maneras más importantes de crear bienestar en el ámbito digital desde la familia es empezar por nosotros mismos. Si somos modelos positivos, tenemos que autorreflexionar qué tipo de uso tenemos con las tecnologías. Nos afectan, nos impactan. Si queremos educar en un aspecto que genere bienestar y una relación creativa con estas tecnologías, muchas veces el ayudar en cómo lo usamos nosotras en casa o también en el trabajo nos va a ayudar a poner unas bases que nos sirvan luego a establecer unos límites, unas normas o crear unos espacios que faciliten hablar de tecnología. Claro, de un lado me dices que
predicar con el ejemplo, pero luego tendremos que entrar en materia y discutir esas normas, ¿no? ¿Cómo llevamos a cabo ese diálogo de la mejor manera posible? Bueno, para empezar ese diálogo, incluso antes, cuando establecemos unas normas, hay que echar para atrás. Ajá. Tenemos que tener en cuenta que es un proceso de comunicación y es fundamental que utilicemos las armas que tiene la comunicación positiva. Una escucha activa, mostrar empatía, mostrar interés, facilitar la participación nos va a ayudar a definir, y si lo hacemos en conjunto va a garantizar además un mayor compromiso en el cumplimiento de la norma. Si conseguimos realizarlo de esa manera fluida, escuchando, con respeto, valorando las opiniones y haciéndoles partícipes en esa toma de decisiones, vamos a mejorar todo el proceso. Establecer normas no es decir una norma y espero que lo cumplas. Es todo un proceso y requiere su entrenamiento. ¿De acuerdo? Tenemos que establecer límites, normas en algún momento y además no siempre estamos ahí todo el rato, ¿no? Supongo que cuanto más mayores se hacen, pues menos presencia tenemos. ¿Cómo podemos fomentar, de un lado, normas sanas, pero que también puedan autorregularlas ellos o ellas, ¿no? O sea, que sean cada vez más autónomos en este medio digital? Para conseguir esa autonomía tenemos que empezar por establecer unas normas claras y sencillas, con unas consecuencias concretas y que cuando más mayores son, pues las podemos negociar. Hacerles partícipes de esas normas garantiza bastante el cumplimiento de las mismas. Y sobre todo si se alinean con los valores de la familia o relacionados con un uso creativo que fomente el interés o la curiosidad mientras los utilizamos. No tanto centrándonos en los tiempos y concretar tiempos máximos y mínimos, sino supervisar y mediar a través de qué dispositivos acceden a qué contenidos y procurar estimularles a que sean contenidos que sean creativos y que incluso puedan ser mixtos, conseguir un equilibrio entre esa vida que viven digitalmente y una vida real, equilibrar actividades que sean, pues hacer actividades tipo deportivas, creativas, musicales, sin y con tecnologías. Sobre todo porque cuando hablamos en familia conseguimos establecer unos vínculos y unos lazos emocionales que si median las pantallas es más difícil de generar. Ojalá, ese objetivo yo creo que lo compartimos todas y todos, de encontrar ese equilibrio en toda nuestra vida, la digital y la analógica. Muchas gracias, Cristina. Gracias a vosotros. Cerramos el programa con una idea central, el equilibrio. Establecer horarios y definir espacios libres de pantallas para que nuestros hijos cuenten con tiempo libre para jugar y desarrollarse fuera de Internet. Pasar tiempo de calidad en familia y descansar de una forma óptima. Pero no como una imposición unilateral, sino involucrándolos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, en esa toma de decisiones y en la creación de normas, sobre todo para que comprendan la importancia de esos límites, para que fortalezcan su autocontrol, para que fomenten su propia responsabilidad. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.